Amén. Entonces, esta semana estamos, como les dije, disfrutando el mensaje de la semana 2 del tomo sea un canal de la gracia de Dios. Y este mensaje lleva por título La presencia invisible del Señor y la palabra profética. Creo que, como les mencioné hace 2 domingos, desde que iniciamos a revisar esta porción de la palabra del libro de Efesios, Dios está abriendo nuestros ojos. Amén. ¿Cuánto creen eso, hermano? Amén. ¿Cuánto están sintiendo que sus ojos están abiertos? Se están abriendo. Si al disfrutar esta palabra que estamos revisando, nuestros ojos no se abren, pídale al Señor que le abra los ojos. Es uno de los puntos que nosotros vimos la semana pasada y que se basa, ¿no?, en este. Considero que el versículo de esta central de estos 2 últimos mensajes está en el hecho de que Cristo fue ascendido. El versículo 19 de Efesios capítulo 1 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Amén. Señor Jesús, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor Jesús. Esta porción de la palabra habla de la resurrección y la ascensión de Cristo y su entronización como aquel que es la cabeza sobre todas las cosas. No solo Él es la cabeza, Él está encabezando todas las cosas en la iglesia, sino que también Él está sobre todo principado. Amén. Diga conmigo, Él está sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todas las cosas está nuestro Señor. Sobre todas las circunstancias. Y eso veíamos la semana pasada que nos hace estar seguros, ¿verdad? Porque hoy tenemos a un Cristo ascendido, un Cristo que está en los cielos, un Cristo que es cabeza, es autoridad. Y por eso el Señor nos comisionó, nos dio autoridad, poder también para llevar adelante su obra. Entonces, la circunstancia que podamos nosotros como creyentes estar viviendo en este tiempo, la circunstancia que nosotros podamos ver en este mundo tan variante, ¿verdad, hermano? Tantas circunstancias, cada uno de ustedes y de nosotros tenemos circunstancias y problemas, pero si nuestra cabeza está segura, todo está seguro. Amén. Hay puntos importantes de nuestro cuerpo que nosotros cuidamos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la parte importante, vitales de nuestro cuerpo? El corazón es uno y el segundo es la cabeza.
Si la cabeza es dañada, inmediatamente todo el cuerpo es dañado. Pero si usted le quita un dedo, el cuerpo queda viviendo. ¿Verdad, hermano? Sí. Es decir, el cuerpo puede ser afectado en una parte de sus miembros, de estos miembros, el dedo, la pierna, la uña, la pestaña, pero por el hecho de que la cabeza está bien, la misma cabeza se encarga de restaurar. ¿Me entiende, hermano? Pero si la cabeza no está funcionando, no hay cómo restaurar. Si el corazón no está funcionando, no hay cómo estar vivo. Entonces, por eso les digo, no, el hecho de que tenemos a Cristo como la cabeza nos da seguridad porque sabemos que estamos seguros, que Él es el que nos cuida, que hay una base sólida, una base firme, una base en la cual, por ejemplo, nosotros podemos confiar que nada de lo que pase en esta tierra va a afectar. Si la muerte no afectó a Cristo, entonces, ¿qué le puede dañar? Nada, hermano. Y aún ahora más estando sentado a la diestra en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, eso muestra, hermano, que nosotros como parte, como miembro de su cuerpo, nosotros también estamos seguros. Nosotros necesitamos pararnos sobre esa verdad y descansar en esa verdad. Señor, sabemos que estamos pasando por situaciones, pasando por luchas y pruebas, pero tú eres la cabeza. Amén. Diga, Señor, tú eres la cabeza. Señor Jesús. Y Cristo no solamente está en los cielos, como lo muestra el libro de Efesios, Señor Jesús, sino que el versículo 22 dice, y Él los dio, la parte B de ese versículo, y sometió todas las cosas bajo sus pies. La parte B del versículo 22 dice, y los dio. Es decir, por una parte, el Señor fue ascendido, pero por otra parte, el Señor fue devuelto a nosotros. Pero ya no solamente como aquel que era el hombre humano que vivió en la tierra. Él ahora no fue dado como el cordero. Vea, versículo 22 dice, y lo dio por cabeza. Aquí no dice, y lo dio por cordero. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Hoy se nos ha dado a Cristo por segunda vez, ya no como Cordero, sino como cabeza. Amén. Entonces, este aspecto de este versículo muestra el Cristo que hoy nosotros tenemos. Dios, tenemos a Cristo como la cabeza. Amén. Por eso cuando el Señor Jesús en Juan, capítulo 14, cuando nosotros vemos la experiencia del Señor Jesús, oh Señor Jesús. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfano. Versículo 18 de Juan 14 dice, dígale a su hermano, no os dejaré huérfanos. Amén. Vendré a vosotros. Pero si él estaba hablando que se iba. El Padre, el Señor Jesús le dijo a su discípulo que él tendría que irse. Pero luego le dice, no se preocupe, yo no los dejaré huérfanos. Porque el Señor acá muestra que Él vendría como el Espíritu. El Señor Jesús, cuando muere y resucita, Él se sopla hacia adentro de su discípulo. Por eso
el versículo 16 dice, 15 y 16 dice, si me amáis, guardáis mi mandamiento, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dígale a sus hermanos, para siempre. Para siempre. Señor Jesús, la presencia del Señor está con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Señor Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿quién era este Espíritu? El mismo Señor, es el mismo Señor. Pero ahora no en carne y hueso. Ahora como el Espíritu del Señor está en medio nuestro. El Señor se nos ha dado a nosotros como el Espíritu. Por eso el versículo 22 de Efesios dice, y lo dio a la iglesia. Es decir, después que Cristo ascendió a los cielos, Él fue dado a la iglesia. Fue por eso que nosotros vemos en el libro de Juan, cuando el Señor resucita y Marta y los discípulos estaban buscando, María, estaban allí, María, Él le dijo a María cuando se le aparece, Él le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Señor Jesús. Capítulo 20, versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Señor Jesús, Señor le estaba diciendo a María, espérate un momento, todavía yo tengo que subir al cielo, al Padre. Y luego vendré y me podrás disfrutar. Por eso después del versículo 21, usted ve que el Señor sí se le aparece a sus discípulos. El Señor se le aparece a sus discípulos estando las puertas cerradas. Porque una de las cosas que experimentaron los discípulos fue la ausencia física del Señor. La ausencia física de un ser querido es difícil, ¿no? Quizá los que han experimentado o tienen esa experiencia, es difícil después que tú te acostumbras a una persona, ¿no? Todos los días, hablar con ella, comer, reír, pelear, también, ¿verdad? Pelear, todas estas cosas que uno hace como humano, después no tenerla. No saber que no está, ni siquiera puedes llamarlo. Quizá aquellos que se han ido fuera del país, bueno, por lo menos una llamada, uno sabe que están vivos, uno puede llamarlo. Pero aquellos que se han ido, que han partido con el Señor, uno no puede ni siquiera llamarlo, hacerle una llamada telefónica. Por eso los discípulos se sintieron nerviosos, se sintieron mal cuando le dijo, yo me voy y me voy a un lugar donde ustedes no pueden ir, imagínense. Es como que decirle eso mismo, ¿no? Yo me voy a un lugar y a un lugar donde ustedes no pueden ir. ¿De dónde vas? Le dijeron los discípulos. Entonces se pusieron nerviosos los discípulos, sintieron miedo. Nosotros, esta carga de este mensaje es mostrar que el Señor no nos dejó huérfanos. Hermano, no estamos solos. Y que nosotros podamos aprender a disfrutar la presencia invisible del Señor. El Señor está presente en nuestra vida. A veces pensamos que el Cristo que nosotros tenemos solo está en los cielos y no está en la tierra.
El Señor nos dejó una promesa que estará con nosotros hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Señor Jesús, el Señor está con nosotros, hermano. Dígale a su hermano, Dios está conmigo. Señor Jesús. Pero la carga de Efesios, el encargo del libro de Efesios es con respecto a la iglesia. Y acá vemos que en Juan 21 el Señor se le aparece a su discípulo y en Juan 20, disculpe hermano, en Juan 20 Dios se le aparece a su discípulo estando después de la experiencia de María Magdalena, cuando el Señor le dice a María que no lo toque, porque todavía él tenía que ascender a los cielos y luego descender. Luego el Señor se le aparece en el versículo 19 en adelante hasta el versículo 23. Él se le aparece de las puertas cerradas. Estaban los discípulos reunidos. Y el versículo 21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. En esta experiencia el Señor se dispensó hacia adentro de los creyentes. Dios está dentro, no solamente está al lado de mí, sino que el Señor está en mí. Dios está dentro de mí. Donde yo estoy, Él está. Como dice un himno, puede todo acabar, pero allí Él estará. Señor Jesús. El Señor puede todo lo que está en mi entorno, mi cuerpo físico, todo, mi cuerpo físico desgastarse, pero el Señor allí estará en mi espíritu. Él está mezclado, Él se sopló hacia adentro de nosotros cuando nosotros lo recibimos. Él está allí. Podemos de manera personal, podemos disfrutar de esa presencia. Hay un aspecto personal que nosotros podemos disfrutar de la presencia del Señor. Y este aspecto es individual. Nosotros lo disfrutamos en la mañana, con el alimento diario, ¿verdad? Invocando el nombre del Señor. Usted disfruta al Señor cuando invoca, cuando ora. El Señor está allí, usted siente la presencia del Señor. Pero eso es la experiencia de la presencia del Señor de manera personal. Pero hay una experiencia aún mayor, una experiencia colectiva de la presencia del Señor. Y es la presencia en la cual Dios quiere que podamos ser introducidos. Dios necesita introducirnos a esta experiencia. Quizás estamos acostumbrados a leer la Biblia solo, a orar solo, ¿cierto? A vivir como creyente solo. Y eso tiene un grado de bendición, un grado de beneficio, de experiencia. Pero si usted no pasa a otro nivel, al nivel que Dios quiere llevarnos, a experimentar la presencia del Señor a través del cuerpo de Cristo. Porque Él, en Hechos capítulo 2, Señor Jesús muestra que los discípulos estaban orando. Señor Jesús. Y acá muestra el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos 2:1. Y usted dirá, pero bueno, el Señor ya no le había dado el Espíritu cuando sopló. Sí, porque el Señor se dispensó hacia adentro de ellos. El Señor llegó a estar dentro de ellos de manera
para disfrutarlo de manera personal. Pero en Hechos capítulo 2, este es el disfrute de la presencia del Señor de manera colectiva. Amén. Amén. Señor Jesús, de una manera en la iglesia. Y esta es la experiencia que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos, amén, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Alabado sea el Señor. Señor Jesús. Entonces acá vemos, hermano, que la experiencia de la presencia colectiva del Señor. Dios está donde están congregados 2 o 3. Dios está cuando yo oro en mi casa. ¿Sí o no? Cuando usted invoca el nombre del Señor, allí está. Porque el Salmo 145 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Es decir, cuando usted invoca el nombre del Señor, cuando usted ora, el Señor está allí. Usted siente la presencia del Señor. Pero hay una experiencia colectiva de la presencia del Señor que es mucho mayor. Es mucho mayor en cuanto a dimensión, a capacidad. Tanto así que ellos fueron revestidos del poder de Dios. En esta experiencia ellos fueron revestidos y tuvieron la osadía para predicar el Evangelio. Porque ellos estaban temerosos. Vea, aún la experiencia individual de la presencia del Señor no nos saca de nuestros conflictos. La experiencia colectiva es la que nos saca de los conflictos. Cuando el Señor se sopló hacia adentro del espíritu de los discípulos que estaban cerradas las puertas, ellos estaban temerosos, por eso el Señor le dice, paz a vosotros. Tenían miedo. Después, y en esa experiencia, Pedro recibió la presencia del Señor dentro de él. ¿Qué dijo después en el capítulo 21? Me voy a pescar. De seguro que le faltaba comida en la casa, ¿no? Y el Señor era el que suplía la comida en la casa de Pedro. Y estaba temeroso por la situación que estaba pasando, humana, y no solamente era él. Habían otros más, también estaba Juan. El Señor, la Biblia muestra a Juan y a Pedro, ¿no? Resalta allí. Pero habían otros porque dijeron, vámonos nosotros también a pescar, porque no creo que Juan y Pedro fueran a solamente echar la red. Había un grupo, yo creo que fueron todos allá. Tenían también necesidad de sustento. Entonces, mostrando que aún la presencia individual que usted ora a veces no es suficiente para sacarnos de nuestros conflictos y problemas. Necesitamos experimentar la presencia del Señor colectiva. Acá nosotros vemos que cuando el Señor se derrama sobre ellos, desciende su presencia colectiva para el cuerpo. Usted ve que los discípulos se olvidaron de muchas cosas, sino que inmediatamente tuvieron la osadía, el poder para hablar la palabra del Señor. Hoy nosotros necesitamos de este disfrute de la presencia colectiva de Dios en la iglesia como cuerpo. Estamos acá y el Señor está acá. El Señor está acá.
Por eso que cuando nosotros cantamos, en nuestros himnos, no simplemente estamos cantando algo, un himno que corresponde a la liturgia o a la ceremonia del día. No, yo se lo estoy diciendo al Señor. Cuando nosotros percibimos que Dios está acá, yo me levanto porque Él está acá. Yo percibo que Él está acá. Yo siento que Él está acá. Nos reunimos porque sentimos que Dios está acá cuando nos congregamos. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos, ¿verdad? Porque a veces no percibimos que el Señor está en nuestro medio, que el Señor está en esta reunión. ¿Qué pasaría si el Señor estuviera, nuestros ojos físicos pudieran ver al Señor? No nos moveríamos de nuestra silla. Todos estarían perplejos viendo al Señor. ¿Verdad? Pero Dios está acá, hermano. Amén. Dios está donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Amén. Entonces el Señor está llevándonos a experimentar o quiere introducirnos a que podamos entender que la presencia del Señor está presente. Hay una presencia invisible en nosotros, en cada comunión. Una presencia. ¿Y cómo usted evidencia que Dios está presente? No solamente porque lo sentimos. No solo eso, sino porque también nos habla. Amén. Porque una de las características de nuestro Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Dios no es como los ídolos. Dios es un Dios que habla. Dígale a su hermano, Dios es un Dios que habla. Usted ve que usted va a la iglesia católica y cantan también. Adoran una imagen, pero la imagen no habla. ¿Verdad? Adoran a María, adoran al Santo Cristo crucificado, ¿verdad? No sé si así se dice, pero así es, ¿no? Ahí duran varios santos, como un testimonio que me dijo una hermana. Me dijo, hermano, en estos días fui a predicar el evangelio tocando una puerta y una señora me salió diciendo, no me hable de Cristo. Ya yo sé todo eso. Yo tengo mi santo tal, mi santo tal, mi santo tal y mi santo tal. Le nombró varios santos. Y le dijo, la hermana, el Señor la llenó de denuedo y le dijo, de seguro, señora, que todos esos santos fueron los que murieron por usted en la cruz del Calvario. De seguro. Seguro que ellos fueron los que recibieron los latigazos. Seguro que por ellos sus pecados fueron perdonados. Entonces la señora quedó paralizada. Y le dijo, se devolvió y le dijo, hábleme de Cristo. Porque realmente ninguno de esos hizo lo que Cristo hizo. Porque Cristo era Dios mismo hecho hombre. Aunque Cristo no está, nuestros ojos físicos no lo ven. Dios está presente. Y por eso en su iglesia Él habla. Él habla a través de su profeta. Él habla en la reunión. Cuando estamos reunidos, Dios habla. Por eso nosotros necesitamos venir con nuestro corazón abierto para que sea Él quien nos hable.
Y cuando Dios nos habla, algo ocurre si le obedecemos, ¿sí o no? Vea que el Señor le dijo en esa experiencia de Juan 21, le dijo a Simón que echara la red. Señor Jesús, Juan 21. Él le dijo, echar la red a la derecha. Juan 21, 6. De la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué hubiera pasado si Pedro, los discípulos, no hubieran echado la red a donde el Señor le hubiera dicho? No fueran sacado nada. La obediencia a la palabra que el Señor ministra en la iglesia es lo que produce resultados en nuestras vidas. Es creer lo que el Señor nos está hablando en cada comunión. Es lo que nos hace, amado hermano, ver resultados en nuestro vivir. Por eso nosotros necesitamos creer que Dios está en medio nuestro. Si nosotros no percibimos que Dios está en nosotros, todo lo que hagamos en nuestras reuniones será ritualista, monótono, frío, será sin gozo, sin alegría, será sin pasión. Pero cuando nosotros percibimos en nuestro espíritu que Dios es el que está en medio nuestro, no nos dejamos llevar por nuestras percepciones físicas, nuestro sentido, sino que percibimos que Dios está acá. Amén. Sea por lo que veamos o sintamos, entonces Dios recibimos bendición. También creemos que Dios nos está hablando y no es un hombre. Porque cuando nosotros nos percibimos que Dios está en el asunto, también creemos que quien está hablando es el hombre. Es un hombre, es un hermano, es una persona. Y no recibimos la palabra como la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Aleluya, hermano. Cuando usted cree en cada comunión, cuando usted viene a la reunión con un corazón abierto. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta palabra que Dios está hablando va a actuar, va a operar cuando nosotros percibimos que es de Dios. Obviamente, hermano, si usted cree que lo que está escuchando, lo que usted está leyendo, son estudios, son mensajes de un hombre y que no tiene un mensaje, que no es algo de parte de Dios para nosotros, entonces usted lo va a analizar, lo va a cuestionar. Pero nosotros necesitamos entender que Dios está en el asunto. Amén. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Dígale, Señor, abre mis ojos. Abre mi entendimiento. Por eso Pablo rogaba que Dios abriera los ojos del entendimiento de los efesios. Pero también el nuestro, hermano.
Porque cuando nosotros percibimos que es el Señor, cuando nuestros ojos se abren y vemos que es el Señor, nuestra actitud cambia, nuestra acción cambia. Por eso necesitamos rogarle al Señor que sea Él abriendo nuestros ojos. Vean la experiencia de Lucas capítulo 24. Señor Jesús, que habían 2 discípulos que iban camino de Emaús. La lectura no voy a hacerlo, pero en el versículo 31 dice, después que el Señor se les aparece a estos 2 discípulos porque ellos estaban entristecidos porque el Señor no estaba, que había muerto, pero ya Él había resucitado. Ya el Señor había resucitado. Ya su presencia estaba presente, su presencia invisible. Él estaba ahí. Y ellos iban tristes porque el Señor había sido muerto, aquel hombre que había hecho grandes señales y prodigios. Y el Señor se les une en el camino y comienza a hablarle las escrituras y le pregunta, ¿y por qué están hablando? Y ellos les explican, y tú no sabes esto. Todo el mundo está hablando de este asunto. Esto es algo que está aconteciendo. Y todo el mundo, en todas las noticias, ¿ah? En todos los noticieros, en todos los Twitter está apareciendo, ¿ah? En todos los WhatsApp, ¿ah? No es un fake news, es verdad. Crucificaron a Jesús, prácticamente, no, hablando en lenguaje actual, hablando en lenguaje actual, en YouTube, en TikTok, en todas partes está. Y ellos les preguntan, bueno, ¿tú no sabes eso? Y el Señor comenzó a hablarle y exponerle la palabra. Y luego, después que entraron a un lugar donde estaban comiendo, iban a comer, se sentaban, versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, amén. Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Amén. Que hoy, que el Señor, al partir el pan, hermano, abra nuestros ojos. Amén. Señor Jesús. Versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El versículo 32 dice, decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? No ardía. Cuando usted escucha la palabra, cuando usted lee el alimento diario, no salta su corazón. No hay algo en su interior que reacciona. Ese es el Espíritu confirmando, diciendo, soy yo en quien te hablo. Soy yo. Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra y nuestro espíritu lo confirma, nosotros podemos decir, es el Señor. No es el hombre, es el Señor. Por eso nosotros necesitamos abrir nuestros ojos. Si aún todavía nuestros ojos no están abiertos a percibir, hermano, que en esta comunión Dios está presente, Dios es el que nos está hablando. Y que la dirección que el Señor nos está dando es para que lo pongamos en práctica, para que veamos resultados. Necesitamos apreciar más la presencia invisible del Señor. Amén. Disfrutarla. Es una delicia disfrutar la presencia. Amén. Delicia la presencia del Señor. La presencia invisible del Señor es deliciosa.
Amén, hermano. Y no son muchos. Sabe que nosotros somos los únicos que podemos disfrutar la presencia invisible del Señor. ¿Ah? Somos los únicos que podemos disfrutar esta presencia. No son muchos. Señor Jesús. El versículo de Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, nosotros somos las únicas personas que pueden disfrutar la presencia invisible del Señor. En nuestra casa y en la iglesia. En la iglesia, cuando disfrutamos al Señor. Cuando cada uno de nosotros disfruta la presencia invisible del Señor. Mayores. Dios se manifiesta de manera poderosa. Pero cuando nosotros no disfrutamos la presencia invisible del Señor, salimos igual. ¿Cómo entramos? Salimos igual. Por eso necesitamos orar al Señor. Enséñame. Comencemos a practicar. Dios está presente. Esta palabra, el Señor nos está diciendo, no te dejé huérfano. No estamos huérfanos. Dios está presente. Y cuando disfrutamos como iglesia la presencia invisible del Señor, hermano, hay gozo, hay alegría, hay paz. Señor Jesús. Amén. Pero cuando dejamos de disfrutar la presencia invisible del Señor, no hay gozo, no hay paz, no hay alegría, no hay entusiasmo. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Me mostrará la senda de la vida. Diga conmigo, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. El Señor, con su presencia invisible, nos llena de manera plena. Por eso Él dice, y dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor, a través de esa presencia invisible, nos está guiando. ¿Verdad, hermano? Por eso nosotros necesitamos cada vez más apreciar su palabra. Su palabra hablada, su palabra escrita. Necesitamos apreciar los libros espirituales. Necesitamos apreciar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos apreciar el alimento diario. Es el hablar que Dios da a través de los profetas. De manera específica. Dios habló. Los libros que están en la Biblia son el hablar de Dios, en el cual Dios reveló todo el contenido de la revelación divina. Fuera de este libro no hay otro más que revelar, pero sí hay mucho que aplicar. Hay mucho que aplicar. Por eso, aunque todos estos libros fueron hablados en el pasado, hoy necesita ser practicado para nosotros. Se han dado para que nosotros los practiquemos. Y por eso Dios habla a su iglesia a través de los profetas. ¿Para qué? Para que los practiquen. Darle una aplicación práctica. Por eso hoy nosotros necesitamos apreciar nuestro alimento diario. El hablar que Dios da toda la semana a través de los profetas. El día domingo. Necesitamos hablar. Esta palabra del alimento diario es un hablar general para todas las iglesias, para dar dirección
a la edificación y a la obra. Pero también necesitamos darle atención al hablar que Dios está trayendo a nosotros cada domingo, porque es de manera específica nuestra iglesia local. Está dentro del contexto de la palabra profética que Dios está hablando a su iglesia, pero también esta palabra está dentro de un contexto más real para nosotros. Por eso necesitamos decirle, Señor, ayúdame a entender. Dios, aunque está en los cielos entronizado, Él es viviente. Este cuerpo es un cuerpo vivo. No es una cabeza muerta. No es algo que está aislado. Por eso el Señor nos lo dio como la cabeza. Amén. Y nosotros como el cuerpo. Hoy Dios quiere que nosotros podamos disfrutar de la iglesia. Por eso necesitamos apreciar las reuniones de entre semana. Vea, cuando la gente, nosotros disfrutamos de esa presencia invisible en nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia, a donde nosotros vayamos, llevaremos la presencia invisible del Señor. Él va a ir si usted lo disfruta o no lo disfrute, porque Él está en usted. Él está en usted. Solo que usted hace real esa presencia invisible del Señor. Porque a veces nosotros hacemos cosas, hermano. Veo que usted se cohíbe de hacer cosas cuando hay gente. Usted le dice a los muchachos, hay visita. Cuando se vaya la gente te voy a dar. Cuando se vaya la visita tal te voy a dar. Claro, porque usted se restringe cuando está la presencia de otra persona que usted respeta. Pero si nosotros estuviéramos conscientes, ¿verdad, hermano?, de la presencia invisible del Señor en nuestra vida, nosotros no haríamos muchas cosas. Por eso necesitamos arrepentirnos. Decir, Señor, perdóname. Quizá he ignorado que tú has estado presente. Señor Jesús, he ignorado que tú me estabas mirando. Oh Señor Jesús, perdóname, Señor, porque contrité el espíritu. Señor Jesús, Efesios 4 dice, vamos a leer versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando dejamos de disfrutar la presencia invisible del Señor, hermano, contristamos al Espíritu. No solamente en nuestra experiencia personal, sino también en la iglesia. Déjeme decirle, en nuestras reuniones, nuestro comportamiento, llegar temprano, llegar tarde,
nuestro comportamiento, no traer nada. Alguien me dice, sí, hermano, usted podrá decir, hermano, no tengo. Pero algo, esta semana comimos. Esta semana, ¿comimos o no comimos? ¿Dios suplió o no suplió? Dios dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Y algo que Dios le place es que usted traiga algo para ti como ofrenda, como gratitud de lo que Él le dio. Por eso es que Él ama. ¿A quién? Amén. Aleluya. ¿A quién ama? Amén. Señor Jesús, el Señor ama al dador alegre. Señor Jesús. Entonces, hermano, necesitamos dar. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Hermano, dígale a su hermano, Dios ama. Imagínense cuando usted trae una ofrenda a Dios. Dios se contenta. Dios se alegra. El Señor que está presente, pero qué triste es que usted llegue y usted no dé nada para Dios. Es como la experiencia cuando el Señor, Simón, un fariseo, llevó al Señor a su casa a comer. Y después vino una mujer pecadora y comenzó a jugar sus pies y llorar. Y él le dijo, ¿ves? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero esta mujer no ha cesado de jugar mis pies con sus lágrimas. ¿Qué le damos al Señor cuando Él viene? Porque cuando estamos acá, estamos disfrutando de su presencia invisible, hermano. Dígale a su hermano, estamos disfrutando de la presencia invisible, Señor Jesús. Por eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, hermano. Señor Jesús. Entonces, que el Señor abra nuestros ojos porque realmente pensamos que Dios no está presente, que es el hombre. Por eso necesitamos orarle, ¿verdad? Al Señor. Abre, Señor, mis ojos. Y que no podamos venir acá nosotros sin nada. Señor, aquí te ofrezco algo. Esta es una ofrenda que te voy a dar. Amén. Amén. Para así nosotros contentar su corazón. Por eso, estas reuniones, cantar, mi actitud, yo debo orar, Señor. Quizás te he ofendido. La manera como he llevado mi vida de iglesia, vida de reuniones, mi servicio hacia ti, he sido frío, apático. Yo necesito entonces arrepentirme. Amén. Amén. Pedirle perdón, Señor, perdóname. Tú has estado acá presente. Y cuando nosotros hacemos eso, hermano, realmente nuestra vida de iglesia cobra sentido. Porque ya no servimos al ojo del hombre, sino servimos a Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. A renovar nuestra vida de iglesia con la presencia invisible y el disfrute de la palabra. Amén. Nuestro disfrute de la palabra pueda ser renovado, hermano. Amén. Amén. El alimento diario sé que para nosotros en esta situación país es bastante desafiante, un desafío, pero no podemos perder el aprecio por la palabra profética. Necesitamos esforzarnos, porque es el hablar que nos conduce en este tiempo hacia la edificación de la iglesia, de nuestra vida y de nuestra familia. Señor Jesús,
Señor pueda bendecirnos. Amén. Mucho más. ¿Qué tal si nos ponemos nuestro pie, hermano, y oramos al Señor?